Está pendiente, y la Argentina también, del impacto por la decisión de Estados Unidos de bombardear, entiendo que fueron 3 o 4 bases nucleares en Irán, ¿no? Fueron 3 por la bases manera nucleares que lo hicieron, ¿no? Sí, totalmente. Hoy tenemos, Luis, una edición especial que podría llamarse Diario de Guerra, con todos los detalles, cómo fueron los bombardeos, cómo son las armas, qué es lo que está ocurriendo. Estamos en vivo también desde allá con imágenes de lo que está ocurriendo en este momento, porque vos sabés que continúan los bombardeos, en este caso desde Irán, ¿no? Son cuestiones que están cambiando al mundo en tiempo real. El petróleo se está disparando, en lo que veíamos recién en las acciones, sobre todo del costo, que después lo vamos a ver reflejado también en los valores de combustibles a nivel internacional. Pero estamos, Luis, nuevamente ante un día D. Esto ocurrió ayer, pero empieza un nuevo mundo a partir de mañana. Estamos hablando con Cristina Pérez recién, ¿no? Cristina, hay varios, se lo puede analizar este conflicto desde varios lugares. Uno es el geopolítico, otro es el militar. Impresionante, ¿no? Esto es en vivo. En vivo. Esto es lo que está ocurriendo a esta altura. ¿Esto qué es? ¿Qué zona es esta, perdón? Esto es en Israel. ¿Tel Aviv será? En vivo es de Tel Aviv. Esta es la imagen que tenés en la noche cerrada de Tel Aviv. En un ratito vamos a conectar también con Elisabetta Piqué desde allá y con Guillermo Idiart, que es el corresponsal de La Nación en Estados Unidos, que nos va a contar cómo se vive esta frase que dio el presidente de La Nación de Estados Unidos, que habló de vamos a hacer miga. Eso. Por la idea de Make America Great Again. Irán, vamos a hacer Irán, vamos a cambiar el régimen político de Irán. Exactamente. Palabra más, palabra menos. Primero había subido a su cuenta la idea de que después de este bombardeo había que lograr la paz inmediatamente, que este bombardeo era para la paz. Y horas después está hablando del cambio de régimen iraní, porque supongo que Irán está respondiendo también desde el punto de vista geopolítico. Recién nos contaba Cristina que Diosdado Cabello estaba recibiendo a altísimas autoridades del Estado teocrático de Irán en apoyo, obviamente, a Irán. Y también Rukauf nos contaba que Putin había llamado a Donald Trump en las últimas horas por su cumpleaños. No sé de qué habrán hablado, pero Rukauf descontaba que, además de felicitarlo por el cumpleaños, probablemente hayan hablado de esto también, ¿no? Bueno, hay un tema hoy, la verdad, Luis, fue un día de mucha actividad periodística, porque con las conexiones que tenemos en los distintos lugares del mundo, con lo que está ocurriendo a esta altura de la noche, una de las cuestiones de las que hablan en Irán, y no lo decimos nosotros, sino que voceros del gobierno iraní decían que había roto, en este caso, el presidente de Estados Unidos el camino del protocolo, el camino de las buenas intenciones protocolares, y que no descontaban, y es muy fuerte la frase, que no descontaban que esto sea el inicio de una tercera guerra mundial. Bueno, esa era la preocupación, ¿no? Esta es la preocupación que está latente, y los puntos, vos hablabas de Venezuela, en un ratito vamos a mostrar lo que dijo hace pocos días Nicolás Maduro. En otro lado del globo terráqueo está China, con las repercusiones que puede generar esto en China, y sobre todo el mapa del petróleo, que es el que une los intereses económicos. Salvador Di Stéfano nos decía, hay que ser prudente porque hubo una primera reacción de los mercados en donde parecía que subía mucho el precio del petróleo, y ahora hay una segunda reacción que habla de un crecimiento más moderado. Sí, estaba en el 5% en la primera actividad. Igual cuidado que cuando vemos este tipo de imágenes, cuando ves la imagen que está allí en vivo desde Tel Aviv en este contexto, es cuando empiezan las temporadas de lo que en la economía global se habla de alta volatilidad, ¿no? De subas o bajas. Es como que el mundo deja de ser predecible, como venía siendo en parte hasta este momento. Digo, Luis, yo creo que todavía no tenemos conciencia por ser contemporáneos de lo que estamos atravesando a nivel global a partir de la decisión del presidente de Estados Unidos. Sí, y además déjame decirte, la información que dio Estados Unidos sobre la operación a mí no deja de sorprenderme. Parecía una película. Primero, ¿vos viste los aviones que usaron para atacar Irán? Sí, aviones de última tecnología. Después
te voy a mostrar las placas y lo tengo aquí a Federico Águila para sumarlo. Fede, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. José, buenas noches, ¿todo bien? Último momento, contanos qué es lo que está pasando en este momento. Hablábamos con Luis, una noche muy distinta en esto que podríamos llamar diario de guerra, que comenzó a partir de la decisión de Estados Unidos y también, no hay dudas, de ese octubre fatídico de 2023. Así es, José. Lo que vimos hoy temprano fueron ataques desde Irán hacia Israel, sobre todo en barrios residenciales de Tel Aviv, y también las declaraciones de Donald Trump, que lo hizo en sus redes sociales hace poco nada más, donde hablaba de un posible cambio de régimen en Irán, algo distinto a lo que dijeron más temprano sus comandantes cuando informaron sobre el ataque de anoche, que solo se correspondía a limitar el uso de Irán y su desarrollo de su plan nuclear, con lo cual se abren varios interrogantes en varias regiones del mundo. Recién comentaban ustedes, desde el lado de Rusia, Putin condenó el ataque de los Estados Unidos contra Irán, y varios aliados a Irán, como decías también China y demás, todavía no han pronunciado una posición fuerte en este sentido, pero obviamente Irán lo que ha dicho hoy es que se reserva todo tipo de represalias que van desde ataques terroristas, desde, como ustedes comentaban recién, del cierre del estrecho de Hormuz, por donde pasa el 25% del crudo mundial, y obviamente también de represalias desde más lanzamiento de misiles a Israel y a otros aliados, y sobre todo a las bases estadounidenses en la región. Ahora, Federico, el cierre del estrecho de Hormuz nos decía, creo que fue Rukauf, o me parece que era Laferrière, otro analista internacional muy interesante, tampoco le conviene a China, por ejemplo, ¿no? Porque es petróleo que va directamente a China. Ese es el estrecho, Luis, porque muchos, viste, que empezamos a hablar de ciertas geografías de las cuales no estamos habituados. Tenemos poca información. Eso que estamos viendo allí, y nos aclara una altísima fuente del sector petrolero, nos está dando el detalle de cómo está el petróleo hoy a nivel internacional. El petróleo está subiendo $2 por barril, está cotizando en $79 ahora. Esto es 2,7% al menos hasta ahora, pero también nos anticipa un tiempo de más volatilidad. Ese es el estrecho. Así es. El Parlamento iraní hoy votó por el cierre de este estrecho. Todavía no ha sido el ayatolá quien tiene que tomar la decisión final si realmente termina haciendo esto Irán, pero es una de las posibilidades, y como les decía, está todo sobre la mesa. También hoy hubo más temprano también una reunión de urgencia del Consejo de Seguridad de la ONU, donde el argentino Rafael Grossi, que está a cargo de la OIEA, este organismo a cargo de la energía nuclear en el mundo, donde advierte que esta es una ventana que tiene el mundo para buscar la paz, porque las consecuencias pueden ser impredecibles, y sobre todo con un Donald Trump que había dicho hace poquito nada más, antes de ayer, que se iba a tomar 2 semanas para ver si atacaba o no atacaba. Bueno, finalmente lo hizo anoche, no consultó a sus aliados, solamente habló de este tema con el premier israelí, con lo cual, más allá de que Estados Unidos y Donald Trump dice que no están en guerra, que haya bombardeado 3 centrales nucleares en Irán, claramente para muchos sí, obviamente se han metido en una guerra. Ahí nos comentaba Rukauf que le había avisado solamente 2 horas antes a los presidentes de los partidos demócrata y republicano en los Estados Unidos, que se había tomado esas 2 horas previas para anunciarlo. Y no lo consultó con el Congreso, Luis, tampoco, obviamente. Tampoco, claro. Y la otra gran pregunta es, ¿en qué lugar va a quedar? Obviamente, ¿no? Hay que terminar de procesar toda la información. ¿En qué lugar va a quedar Argentina? Porque el presidente Javier Milei fue uno de los primeros que apoyó a Netanyahu en su ataque a Irán para evitar que se siguieran desarrollando las bombas atómicas, ¿no? O las bombas nucleares. Y que después, incluido Trump, después el mundo, yo creo que convalidó la posición de Netanyahu. Yo no sé si eso influirá o no en la economía o en las alianzas geopolíticas que tiene Estados Unidos o Israel con la Argentina. Mirá, vamos a mostrar lo que dijo Netanyahu después de los ataques, y tenemos también para mostrar aquí con Fede cuáles son los aliados, cuáles son los que están de un lado y del otro en este nuevo mundo que se empezó a reabrir ayer, y tenemos que ser muy cautos con cuando hablamos de la fecha, ¿no? El punto de inflexión, porque de acuerdo al análisis que hace cada una de las sociedades que están involucradas, tiene un origen muy pero muy distinto. Esto es lo que decía Netanyahu. אנחנו השגנו יחד הישגים חסרי תקדים
בתולדות ישראל. אתם זוכרים שמתחילת המבצע, אני הבטחתי לכם שמתקני הגרעין של איראן יושמדו בדרך זו או אחרת. ההבטחה הזו קוימה. לפני זמן קצר, בתיאום מלא ביני לבין הנשיא טראמפ, ובתיאום מבצעי מלא בין צה"ל וצבא ארצות הברית, ארצות הברית תקפה את 3 מתקני הגרעין של איראן, פורדו, נתנז ואספהאן. בכך המשיכה ארצות הברית ביתר שאת ובעוצמה כבירה את התקיפות של צה"ל והמוסד על תוכנית הגרעין של איראן. התוכנית הזו אימה על עצם קיומנו, והיא גם סיכנה את שלום העולם כולו. Qué fuerte, ¿no? La declaración, porque uno lo ve acá, uno lo ve de lejos, ¿no? Pero dice, querían destruir a Israel, ponían en peligro la paz mundial, eran centrales nucleares que estaban desarrollando bombas y estaban a punto de desarrollarlas. Y ahora nosotros anunciamos que lo que hizo Israel lo hizo, o lo que está haciendo, lo está haciendo en coordinación plena, dijo, con los Estados Unidos, con Trump y los Estados Unidos, ¿no? Bueno, hay varios puntos para analizar de este tema. Por un lado, lo de Grossi, ¿no? Que es un argentino. Lo acaban de amenazar desde Irán, ¿no? Exactamente. Hay una amenaza que es, después nos vamos a encargar de él, que eso es la jerga de un conflicto de este tamaño, digo, porque estamos hablando de un conflicto internacional de los más grandes que hemos tenido en el último tiempo, que te digan, nos vamos a encargar de él. Su rol, tenemos un informe que vamos a compartir de acá a las 23:30 sobre lo que hace cotidianamente este argentino que llegó a lo más alto de los organismos internacionales de energía atómica, que es básicamente controlar, Luis, que los centros que están cumplan los estándares internacionales, que no haya riesgo de una amenaza nuclear. Pero lo que dijo hoy también fue, cuidado que lo que hizo Estados Unidos rompió el camino del protocolo. Exacto, porque aparte venían en conversaciones Estados Unidos con el régimen iraní para intentar bajar lo que Irán viene haciendo, que es enriquecer uranio. Después de los ataques de Estados Unidos de anoche, dijeron desde Irán hoy que tienen todavía uranio enriquecido, con lo cual no está claro qué pudo haber pasado no solo en esas 3 centrales nucleares, sino en otras donde pueda desarrollar uranio. Y obviamente lo que pueda pasar de aquí en adelante, que todavía está todo abierto los escenarios, como comentaban desde las diversas potencias y sobre todo lo que pasa en los Estados Unidos y en Medio Oriente, con Irán, como lo llamó hoy Donald Trump, como el matón del Medio Oriente. Ahora le está diciendo que con este ataque debe negociar la paz. Hay que ver si bajo presión eso ocurre con el régimen iraní, obviamente que va a estar y está en este momento hackeado, y hay que ver hacia dónde sale. Datos, Luis, de esta noche. Lo que vemos allí en el cuadrante que está abajo es lo que está ocurriendo en este momento en Tel Aviv. Pero también la información que tenemos es que si cierran el estrecho de Hormuz, que es eso que vemos en la otra parte de la pantalla, sí puede subir mucho, pero mucho el petróleo. Algunas consultoras, informes de esta noche que están circulando como información confidencial dentro del mundo corporativo, dicen que en caso de cerrar ese estrecho de Hormuz puede llegar a $100 el barril. Uf. Es decir, un crecimiento y una escalada muy, pero muy fuerte. La mayoría de los especialistas, sobre todo los que manejan el negocio del petróleo en la Argentina, creían que iba a subir más hoy, pero ahora lo que están viendo en estos informes es que básicamente está vinculado el futuro del combustible, el futuro del petróleo a nivel internacional con lo que ocurra en ese estrecho de Hormuz. Repetimos, ¿no? Una información que diste vos y que nos acaban de confirmar a nosotros. El petróleo solo está subiendo $2 el barril, por lo tanto está cotizando 79,09. No se considera tanto 2,7, al menos hasta ahora. Es el 2,7% hasta ahora. Vamos a ver qué se resuelve, ¿no? En este caso, pero me parece que ese es el dato más importante y el que va a impactar directamente en el precio de los combustibles, obviamente también en la Argentina, ¿no? Directamente. Mirá, te vamos a mostrar la placa, Luis, de aliados y no aliados, y lo tenemos también a Mauro Embe aquí, analista internacional, para sumarlo a la mesa, pero aliados y no aliados. Placa número 1 para mostrarle a Luis. Aliados de Israel, Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Alemania, Francia,
Argentina. Y muy fuertemente Argentina a través del canciller, de Huertin y del propio presidente de la Nación, que hoy reposteó y jugaron con Marcos Galperín respecto de lo que ocurría. Hubo un mensaje de Luis Petri, el ministro de Defensa, al cual se sumó Javier Milei. Por ahora no hubo una comunicación de parte formal de la oficina del presidente, como suelen hacer en este tipo de casos. Solamente fue esto, pero obviamente está claro el alineamiento de Javier Milei con Israel. Lo hizo en la entrevista que dio aquí en La Nación Más esta semana, una vez más mostrando ese alineamiento total. Recordemos el viaje de la semana pasada, estuvo 4 días allí en Jerusalén y también en Tel Aviv, con lo cual es completo cómo se pliega la Argentina al gobierno de Netanyahu. Así que por ese lado hay que ver si realmente después hay alguna comunicación oficial, pero lo que hubo hoy fue este tuit del ministro de Defensa, al cual se sumó Javier Milei. Luis, lo sumo antes de despedirte a Mauro Embe para ver un poco esto de aliados y no aliados. Mauro, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, los no aliados, Caro, mostremos la otra placa, es la de los no aliados de Israel. ¿Y qué puede suponer esto? Entre los países no aliados, por ejemplo, está China, por ejemplo, no está Rusia, está Corea del Norte. Venezuela y Cuba aquí en la región, y Nicaragua, y Bolivia también, aliados de Irán. Obviamente tiene un poder mucho más grande en Medio Oriente, con varias milicias que actúan en territorios cercanos a Israel. Así que el poder de Irán no solamente se circunscribe a la región, sino también los dos aliados más fuertes que tiene, que son Irán y Rusia y China. Perdón. Luis, te libero con esta noche, que es... Por supuesto, vamos a seguir con mucha atención qué es lo que está pasando. Una sola línea, ¿eh? Fíjate si hubiese ganado el peronismo o el kirchnerismo. ¿Dónde estaría Argentina? ¿De qué lado estaría Argentina hoy? Es un segundo para reflexionar. Y después sigamos. Gracias. Muchas gracias.